Es un gusto pues tratar de comunicar algo a ustedes con relación a la atención nutricional del paciente crítico grave. Hay tanto que hablar sobre este tema, porque una cosa es alimentar a los pacientes obesos que no están críticos, o sea, hablando de obesidad. Otra cosa es alimentar a alguien que se desnutrió por no enfermedad, sino como una anorexia nerviosa, por ejemplo. Y otra cosa es alimentar a alguien que acaba de tener un accidente y tuvo un trauma de cara, de tórax, abdomen abierto, o tiene una sepsis, un shock séptico por diabetes mellitus, hizo una urosepsis y está chocado, está en ventilación mecánica con estrés respiratorio. Entonces, las alimentaciones de cada uno de ellos es diferente. Pero voy a tratar de resumir algunas guías que da el ESPEN. ESPEN es la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. La de Estados Unidos se llama ASPEN y la de Europa se llama ESPEN. Y ESPEN acaba de emitir este año las guías, pero son como 58 guías, no me voy a detener en todas, sino que en las que se refiere a la nutrición parenteral principalmente. Bueno, esta primera diapositiva la traigo porque hay paradigmas con relación a la nutrición. Yo creo que es tiempo que ustedes, yo dije, ojalá haya oportunidad, quiero platicar un poco de cambiar los paradigmas. Traíamos el paradigma que nos implementó el Instituto de Agricultura de los Estados Unidos y que publicó la guía de nutrición para los norteamericanos. Si ustedes pueden ver, de ahí nace la pirámide alimenticia, estoy hablando de 1980 por ahí, y nos educaron. Yo creo que todos ustedes están recibiendo, si ya llevaron algo sobre nutrición, sobre la pirámide alimenticia que habla qué es lo que más hay que comer en la base, lo que sigue, al final termina con un poquito de dulces o azúcares. Eso causó, después de su publicación, más o menos 1982, a partir de 1900, de esa fecha, hubo un incremento increíble de obesidad, un incremento de enfermedades cardiovasculares, un incremento de síndromes metabólicos, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Entonces, por cierto, comentar entre paréntesis que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al observar que sus soldados se estaban poniendo obesos y que tenían poca maniobrabilidad de la guerra porque estaban pasados de peso, optaron por renunciar a ese tipo de nutrición que estaba sugiriendo el gobierno de Estados Unidos y pusieron la que ellos solían tener y volvieron a controlar su peso y sus enfermedades. Tenían problemas allá en el Medio Oriente trayendo soldados enfermos, pero no por la guerra, sino por la obesidad, o sea, diabéticos, hiperglicemias, hipertensiones, enfermedades cardiovasculares. En otras palabras, quiero resumirles de que ese tipo de guías que nos dieron de nutrición fracasaron totalmente, y si hay aquí nutricionistas, se van a dar ustedes cuenta de que también da cierta frustración el atender pacientes y aplicar estas guías, y no hay resultados adecuados, la gente no baja peso, la gente se frustra también tratando de llevar esas guías del FDA y del Departamento de Agricultura. ¿Por qué? Porque el paradigma primero era de que nosotros quemamos calorías y nos enseñaron sobre eso. Cuántas calorías tiene una manzana, cuántas calorías tiene el arroz, el frijol, y todo es calorías, y nos inundaron en las redes sociales con programas para contar calorías y todo el mundo contando calorías. El problema es que nadie baja peso o lo hace muy poco y no es sostenible en el tiempo. Creo que más de alguno habrá pasado esa experiencia, que se aburrió de contar calorías, de bajar programas bonitos y bueno, pero como dije, no voy a hablar de obesidad ahorita, pero nada más para que vean el paradigma cómo cambia. Entonces, eso del invento de las calorías, porque es un invento, es una teoría de que el cuerpo consume calorías, quema calorías y eso nos da un equilibrio de peso. Pero se les olvida que el cuerpo, nuestro organismo no cuenta calorías. Él no sabe cuántas calorías está comiendo. No dice aquí voy a comer 1000 calorías, como pretendo yo darle al paciente, va a comer 1000 calorías o 1500 calorías.
El cuerpo es un organismo que se comunica a través de hormonas. Somos un ente hormonal. Bueno, creo que están llevando las clases de medicina y le están hablando sobre las suprarrenales que genera cortisol, el páncreas que genera insulina, glucagón, el péptido similar al glucagón, y empezamos a hablar sobre norepinefrina, etc. Estamos hablando de hormonas. Cuando comemos, inmediatamente el cuerpo reconoce no las calorías, reconoce los químicos que vienen en lo que estamos administrando. No está contando calorías, está viendo que aquí viene glucosa, y aquí viene proteína, y aquí vienen ácidos grasos. Y con ellos sí sabe trabajar muy bien nuestro cuerpo. Tiene hormonas para cada uno de ellos y tiene cómo metabolizar estos productos. Por lo tanto, aquel concepto de las calorías está quedando desfasado. Yo creo que en los últimos 5 años está saliendo mucha publicación que ese concepto falló. Y empieza ahora el concepto que se llama las reacciones químicas del organismo ante la ingesta de la alimentación. Y como nutrición parenteral, pues de eso se trata, no alimentar al paciente que está grave. Para seguir, quiero que vean esa foto. Esa foto es como un esquema de lo que es nuestra membrana celular. Nuestra membrana celular es una bicapa compuesta de fosfolípidos, grasas. En otras palabras, jóvenes médicos, nuestro cuerpo puede decir que el 70% de la estructura y en el caso de la célula está compuesta de pura grasa. Y no grasa vegetal, porque no nos corren los aceites vegetales en nuestras células, sino grasa animal, ¿ya? Grasa saturada, fosfolípidos. Entonces es importante que nos ubiquemos cómo estamos hechos. Digo porque la nutrición parenteral que vamos a tocar está tendiendo a cambiar por eso mismo. Al principio, la nutrición parenteral, recuerden de que es la unión de diferentes macronutrientes. Por un lado, los carbohidratos se unen con los lípidos y con las proteínas, los principales 3 macronutrientes. Y a eso se le agregan vitaminas y minerales y algo otros químicos como heparina, insulina, etc. Pero los 3 macronutrientes principales son esos, ¿no? Lípidos, proteínas y carbohidratos. Entonces, al principio, a 1970, se descubre que van a tomar lípidos de la soya y hacen el intralipid, que es uno de los primeros compuestos para mezclar y vía parenteral, produciendo grasas intravenosas monoinsaturadas omega 6. Prácticamente la grasa de la soya es un monoinsaturado omega 6. Pero se observó que cuando la infundían rápido, los pacientes presentaban edema agudo de pulmón, pero realmente no era un edema agudo de pulmón, sencillamente era un distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos de la soya son proinflamatorios e inmunosupresores. Entonces, en vez de nutrir, estábamos dañando al cuerpo. Y así viene y dicen, bueno, hagamos otras mezclas de otros tipos de ácidos grasos y empiezan a agregar, a combinar al aceite de soya, le ponen aceite de coco, que son los triglicéridos de cadena media. Y nacen otras fórmulas parenterales donde ya hay combinación de triglicéridos de cadena media y triglicéridos monoinsaturados, omega 6, y de esa manera atenuaron la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y vieron que era más tolerable y que el paciente no nos hacía distrés respiratorio. Y así han venido ahora pensando en mejorar las emulsiones de grasas que nos dan, incluyendo otros tipos de aceites. Aceite de pescado, dando omega 3, y están incluyendo más aceite de coco y hoy aceite de oliva también, para generar nutriciones parenterales endovenosas. Son mucho más antiinflamatorias, mucho más inmunoestimulantes, no inmunosupresoras, y más estables. Entonces, como ven, no nos tenemos que, como dijo en la ponente anterior, hablaba de que para investigar hay que hacer investigación, pues hay que actualizarnos para no estar con los pensamientos de hace 10 o 15 años. Creo que ahora se dividen los nutricionistas en la vieja guardia y la nueva guardia. O sea, los que aprendieron hace rato, si no se han actualizado, van a seguir en esas calorías, contando calorías y recetando calorías.
Pero los nuevos médicos, los nuevos nutricionistas, nutriólogos, están cambiando la forma de hacer salud. Muy bien, aquí estoy hablando un poco de los lípidos. Aquí podemos ver lo que les estoy explicando. Al lado arriba están los tipos de fuentes, las fuentes de las grasas. Podemos ver que la fuente de lípidos, en el primer caso, SO significa aceite de soya, soy oil. Luego una combinación de aceite de soya con MCT, que es el aceite derivado del coco. Luego tenemos son combinaciones, allá puse en rojito una línea donde es el aceite de pescado, fish oil, FO, pero lo marco porque ustedes pueden ver, acá abajo marqué 2 rojitos, tiene EPA y DHA, que no tiene ninguno de los demás, excepto el aceite de pescado. Esos son ácidos grasos sumamente importantes porque de ellos derivan los ecosanoides, que son, podemos decir, las sustancias químicas que se derivan de la membrana celular. Es que todo está ahí, todo está en la membrana celular. Todos nosotros ahorita, si nos tocamos la piel, estamos tocando la membrana celular, que está llena de grasa, ¿no? Entonces, esa grasa es la que libera la reacción química en el organismo. Dependiendo qué tipo de ácidos grasos tengamos en la membrana celular, así nuestro cuerpo va a reaccionar más potente, más intensa la asma, más intensa la alergia, más intensa la diarrea, todo lo que ustedes imaginen, aterosclerosis, infartos, hipertensión, etcétera, o va a ser antiinflamatoria, inmunosupresora o inmunoestimulante, dependiendo del tipo de ácido graso que estemos poniendo. Por eso la combinación ahora de haberle agregado un ácido graso derivado del aceite de pescado es lo mejor que están haciendo. Y de hecho los estudios lo demuestran. Esto es lo que les mencionaba, los ecosanoides. Ustedes pueden ver el ácido linolénico, un omega 6 y el linoleico y el linolénico omega 3. Y abajo, al final nos da el ácido araquidónico, del cual dependen todos los ecosanoides, el leucotrienos, estoy hablando de prostaglandinas, interleucinas, etcétera, se derivan de los ácidos grasos del ácido araquidónico. Y está el ecoxapentanoico y el docoxapentanoico, que son los ácidos grasos importantísimos para tener una reacción adecuada ante el estrés. Quiero decir que el paciente crítico de cuidados intensivos ha sido estresado por lo que mencioné, ya sea un accidente, un infarto, una convulsión, lo que sea, una vez estimule nuestro sistema de respuesta, que son las hormonas contrarreguladoras. Estamos hablando de, se libera cortisol, se libera adrenalina, norepinefrina. Estas sustancias son activadores de las hormonas que catalizan y producen glucosa, consumen glucógeno. Entonces, es importante de dónde también va a tomar el cuerpo, de qué ácido graso, ya sea para dar una respuesta intensa, proinflamatoria, que no nos gusta ver eso, porque se ve que a los pacientes les va muy mal cuando están respondiendo demasiado intenso, a que tengan una respuesta antiinflamatoria. Aquí pueden ver en esta gráfica un paciente que tiene un insulto, o sea, un daño de cualquier tipo, pero si estamos consumiendo omega 6, o sea, ácidos grasos monoinsaturados omega 6, aceite de soya en este caso, o sea, todos los aceites vegetales. Y al decir todos los aceites vegetales, excepto tres, que son el aceite de coco, el aceite de aguacate y el aceite de oliva. De ahí todos los demás, estoy hablando de palma, estoy hablando de aceite de girasol, aceite de canola, aceite de soya. Todos estos aceites comercialmente, pues ya los conocen ustedes, son proinflamatorios, o sea, son los causantes de enfermedad coronaria cardiovascular e infartos. No se diga si lo estamos combinando con las tortillitas en la mañana, con el pancito, estamos liberando insulina. Bueno, ese sería un tema muy importante que lo analicemos porque tenemos que saber qué tipo de aceite tenemos de comer. Y ustedes pueden ver, aumenta la respuesta inflamatoria, la hiperinflamación provocada por estos aceites, pero también hay una inmunosupresión. O sea, tienen estos aceites dan una gran respuesta inflamatoria y por otro lado inmunosuprimen. Ahora podemos explicarnos por qué razón el COVID vino a dañar a las personas que tienen síndromes metabólicos por comer ese tipo de comida. Están inmunosuprimidos y las reacciones que tuvieron son increíbles, ¿no? Veíamos un virus que entró al pulmón y lo puso blanco en menos de 24 horas. O sea,
¿Por qué esa respuesta tan severa? Es porque así teníamos todas nuestras células llenas de ese tipo de ácidos grasos. Entonces la respuesta es proinflamatoria severa y por eso se enfermaron los diabéticos, los obesos, los hipertensos, porque así comen, así estamos acostumbrados a comer. Pero la idea de esta charla que quiero transmitirles es que tenemos que saber entonces qué debemos de consumir. La idea es que tenemos que entrar a la parte de la sanación, no de la farmacología. Digo porque estamos acostumbrados a que vamos al médico y nos dan 5 o 6 pastillas y venimos felices con la bolsa de medicinas y muestras médicas, pero cuando uno le dice al paciente tiene que comer diferente, como que no le gusta. No, doctor, yo mejor me muero, pero la tortilla no me la quito. Bueno, pero lo importante es que transmitamos el mensaje al paciente. Y una vez se lo transmitimos bien, nos bajamos a su nivel, que comprenda que una tortilla es maíz, es harina y es transgénico para variar. Ese sería otro tema de hablar. O el trigo, que ahora es transgénico, que es otro tema de hablar también, cómo estimula nuestro sistema inmunitario a nivel de intestino. Ese es otro tema. Bueno, imagínate, llega algún accidentado, un infarto, pero el paciente es gordito, la mayoría, el 77% de los pacientes que tienen infartos tienen sobrepeso, andan con índices de masa corporal por arriba o igual a 30. O sea, tienen una obesidad grado 1 o grado 2. Y hay un 33% de infartos que nos llegan a la UCI que son delgados. Más delgados que yo, quizás como mi hijo, delgado, peso ideal y con infarto. ¿Cómo está eso? Entonces empezamos a pensar algo más por ahí. Entonces, ¿es la obesidad? Sí, es la obesidad, pero la obesidad interna. Aquí como que hablemos del alma, ¿va? ¿Qué tan mala tengo el alma? Porque se ve bonito, pero tiene un alma mala. Entonces, el problema de la obesidad es la grasa que tenemos visceral. Entonces, puede ser delgado, pero no está sano. Puede ser delgado, pero tiene hígado graso. Tiene hipertrigliceridemia, tiene una PCR alta, tiene componentes inflamatorios, aunque la grasa no se le haya ido aquí a las llantitas, no se ha engordado, pero tiene un accidente, tiene un infarto, etc. Estamos ante un caso que va a dar una reacción proinflamatoria severa. Vamos a hablar un poco de las indicaciones para iniciar nutrición parenteral, qué pacientes se benefician de la nutrición parenteral, qué contiene una NPT. NPT significa nutrición parenteral total, ¿verdad? Porque también hay NPP, es nutrición parenteral periférica, la que ponemos en los brazos, por líneas periféricas, o podemos poner un catéter en los brazos que llegue hasta el corazón, a la vena cava superior, y ahí se llama nutrición parenteral total. O sea, podemos dar por una vena central o por un catéter periférico que llegue también hasta la vena cava superior, y las dos se llaman nutrición parenteral total. Pero si la infundo a nivel de una vena periférica, se llama nutrición parenteral periférica o NPP. Y el seguimiento es bien importante porque aquí hay enfermería, ¿verdad? El cuidado de la enfermera sobre catéteres, que no se vayan a infectar, que es el principal problema de una nutrición parenteral, es que se me contaminen los catéteres. ¿Por qué? Porque está pasando azúcar, dextrosa. Acuérdense que la palabra azúcar nada más es una manera de llamar a la glucosa. Le damos vuelta a un radical y se convierte en dextrosa. Le damos vuelta a otro radical y se convierte en sucralosa o esplenda. Y así es lo mismo, como dice la misma mica, con la cola al revés, todo es azúcar. No se diga ahora en día el sírope o lo que se llama el jarabe rico o alto en fructosa, que está prácticamente en todas partes. Ese jarabe derivado del maíz lo ponen en todos los embutidos, prácticamente en todos lados está ese, con lo que le endulzan el jarabito que usted le pide al shot del café que hizo, póngame de vainilla. Y todo lo que pedimos azucarado ahora es un azúcar rica en fructosa. Ojo, para que les quede ya la idea. Fructosa equivale, es un tiro directo al hígado. Prácticamente el hígado es el único órgano que lo metaboliza a la fructosa. Pues es un azúcar, doctor, sí, pero es diferente a la glucosa. Su metabolismo difiere. El metabolismo de la fructosa va directamente al hígado a producir grasa. Es el principal productor de hígado graso. Lastimosamente, las mujeres que yo veo en mi clínica que llegan con cirrosis, la mayoría no toma licor, pero les encanta la fruta. Doctor, si yo como sano en la mañana, como mi avenita con frutita, pues ya, por ahí está el problema. ¿Por qué no baja peso y por qué tiene problemas?
en su metabolismo, porque no sabe qué comer. Pero la vieja guardia o nutricionistas anteriores nos decían que eso era sano. Ya se mostró que no. Por eso les digo, este es otro paradigma diferente que hay que empezar a conocerlo para empezar a cambiar cómo comer y cómo alimentar a los pacientes también. Bueno, acá, estas son las guías del ESPE, pero quería enseñarles en esa foto, está la campana de flujo laminar que tenemos en el Hospital General del Seguro Social. Esa es un área estéril. Para entrar ahí se viste con gorro, mascarilla, lavado de manos, con zapateras y todo un indumentaria para poder en aquel aparatito que ven ahí guindar los diferentes productos como son los lípidos, los aminoácidos, la dextrosa, y esa máquina mezcla y hace toda la combinación de ellos en el orden que se vaya haciendo. Esa campana tiene un flujo de aire unidireccional, o sea, no permite que pasen ahí bacterias en el aire suspendidas, sencillamente las está quitando continuamente. ¿Por qué? Porque estamos creando un producto que lo vamos a infundir en la vena. Nuestro interior endovenoso es estéril, ¿ya? Es estéril, entonces vamos a meter sustancias estériles, por eso debe ser un lugar especial. En los hospitales de Santa Ana lastimosamente no tenemos esto, y las enfermeras lo que hacen es limpiar los frascos con yodo o con clorhexidina, se visten como que van a operar y lo hacen todo en sala de operaciones y se supone que ahí está lo más estéril, pero sabemos que no es así. Entonces corremos riesgo pues de que se nos ingrese una bacteria al torrente sanguíneo y nos dé un problema por nutrición parenteral, sepsis. De preferencia, cuando vamos a alimentar a un paciente en cuidados intensivos, pensamos siempre en la vía oral. Si el paciente puede comer, pues le damos por la vía oral. Importante hacer una evaluación clínica general para evaluar el estado nutricional. Es diferente nutrir a un paciente que llega grave pero está eunutrido, o sea, lo ve muy bien, lo ve sano desde el punto de vista nutricional, a aquel que llega caquéxico, delgado, desnutrido. Dice, pues voy a tener diferente abordaje en el paciente desnutrido, y no se diga si tiene cáncer. El paciente llega grave a la UCI pero tiene cáncer. Definitivamente, según la evaluación global subjetiva, todo paciente con cáncer, aunque no haya perdido mayor peso, se considera desnutrido. Ese es otro tema, hablar de nutrición y cáncer, es importante. Y evitemos sobrealimentar, porque al principio que nació la nutrición parenteral se llamaba hiperalimentación parenteral. Así nació con ese nombre, como hiperalimentación parenteral. ¿Por qué? Porque se pensaba que al dar más calorías, 3.000 calorías, 4.000 calorías, los pacientes iban a estar mejor apoyados nutricionalmente, pero ¿qué observábamos? Que el paciente se complicaba, se ponía amarillo, histérico, hígado graso, y se nos morían de insuficiencia hepática. Estoy hablándoles 1992, por ahí el Seguro Social observó que sus pacientes estaban complicándose por la hiperalimentación parenteral. Y yo estaba de residente y me gradué de cuidados intensivos y dije al consejo directivo del seguro que si podía hacer una beca para estudiar, me podían dar una beca para estudiar nutrición. Y sí, pues váyase, porque aquí queremos saber qué está pasando con nuestros pacientes. Y gracias a Dios, pues fui al Hospital de la Nutrición Salvador Subirán en México DF, y ahí estaban en el apogeo de la nutrición parenteral, tenían todo para hacerlo. Y pues ahí aprendimos un poco sobre esto. Y aprendí a no sobrealimentar a los pacientes. Cuando sobrealimentábamos con la nutrición parenteral dando 3.000 calorías, 2.500 calorías, los pacientes hacían falla hepática. Aquí nada más en los cuadros que están de color anaranjado, quería mencionar que en el abordaje 3 cosas son importantes en un paciente crítico. Si tiene la vía oral permeable, o sea, puede comer, y si no puede comer, le podemos dar por sonda a nivel intestino, tiene bueno el intestino para absorber, y si no lo tiene bueno el intestino, también preguntamos si está desnutrido o no está desnutrido. Son 3 cosas importantes que debo hacer a un paciente. ¿Puede usar la boca? No, tiene aquí un trauma facial, no puede. O está en coma, no puede tragar, va a aspirar. Bueno, póngale una sonda, podemos darle por la vía enteral, o sea, intestino. No, tiene riesgo de vomitar, entonces puede aspirar, entonces le metemos una sonda hasta el duodeno y si es posible al yeyuno, lo que llamamos una sonda naso-yeyunal, y lo alimentamos allá en el intestino delgado.
Y si está desnutrido, pues hay que hacer un abordaje diferente a si está eunutrido. Ese es en resumen esto. Aquí vemos una sonda nasoyeyunal, es delgadita a la derecha de ustedes, y a la izquierda tenemos una sonda de gastrostomía. El paciente no puede por la vía oral, ya sea porque no tiene hambre, no quiere que le pongan una sonda, pero va para largo, es un cáncer, o no puede comer por X razón. Entonces se coloca un tubo de gastrostomía, y estos dos casos son nutriciones enterales por sonda. Es importante que iniciemos la nutrición enteral lo más pronto que se pueda. O sea, no estamos urgidos en meter los alimentos por la vena, ya que no es la vía fisiológica. Pero si no podemos por la vía enteral, tenemos que usar la vía parenteral. Por ejemplo, hoy que tuvimos la epidemia de COVID, los pacientes muy disneicos, con las cánulas de alto flujo, no podían comer porque se ahogaban al comer. Por estar tragando y con unas cánulas tapándole la nariz con alto flujo, el riesgo de aspirar era bien alto. Entonces, estos pacientes se alimentaban por la vía parenteral, y así muchos pacientes salieron adelante. Importante que cuando decidamos que el paciente no se le puede usar el intestino, inmediatamente comencemos con la nutrición parenteral, no más después de que ingresa a cuidados intensivos el paciente, no más de 48 horas. O sea, el paciente después de 48 horas ya debe estar siendo apoyado nutricionalmente por la vía que sea más aceptable para el paciente. Como dije de primero, vía oral, si no puede la vía enteral, y si no, la vía parenteral, pero hay que apoyar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque en la vida se nos ha demostrado pocas cosas que son buenas, poquitas cosas. Las cosas buenas que han demostrado que son efectivas en el tratamiento de los pacientes, primero es que coman. Ustedes recuerdan aquel dicho que dice, enfermo que come no se muere, ¿no? Es cierto eso. Si nosotros apoyamos al paciente, evitamos que pierda masa magra, o sea, músculo, no se nos va a morir, va a estar más tiempo y le vamos a dar más oportunidad para que los antibióticos, los tratamientos que estamos haciendo le prolonguen la vida y sean efectivos, ¿no? Otra cosa importante que ha demostrado ser eficiente son los antibióticos. Hay que usarlos bien. Vean, no hay que chotearlos, como decimos, ¿no? Entonces, antibióticos y nutrición son dos cosas que han demostrado que salvan vida. Y una tercera que salva vida, y sé que hay cirujanos, ellos lo saben bien, es drenar. Drenar donde haya un absceso, hay que quitarlo. Entonces, ahí están los cirujanos para que nos drenen la vesícula que tiene pus, el apéndice que se va a romper. Eso salva vida. Nutrir a un paciente adecuadamente le salva vida, y dar un antibiótico adecuado cuando se ha infectado salva vida. Esto es cuando retrasar la nutrición, ¿verdad? Lógicamente, pero no voy a hablar de la nutrición enteral, pero aquí está mencionando la guía de que si el paciente está chocado, está hipoxémico, desaturado, pues no le voy a dar comida por la vía enteral. El intestino está hipóxico, está acidótico, y lo más probable es que puede tener isquemia y lo voy a complicar más. Entonces, la vía enteral tiene problemas. Tiene que estar el paciente sin estar sangrando su tubo digestivo, sin tener una diarrea intensa o tener un shock, o tener un abdomen agudo, pues ahí no se puede usar la vía enteral, y todos estos pasan a la vía parenteral. Aquí nada más quiero mencionar qué vamos a darle al paciente. Entonces dije 3 macronutrientes. La proteína, aquí abajo menciona 1.3 gramos por kilo de peso al día. Eso es lo que vamos a darle en proteínas al paciente. 1.3 gramos. Y ahí vamos a valorar si está renal crónico o no, etc. Pero en promedio 1.3 gramos. Y abajo en el 27 habla de cuánta dextrosa, cuánta azúcar vamos a dar. Aquí pone 5. Mire, como les digo, las guías solo son guías, pero a mí me parece que 5 miligramos por kilo minuto para que el hígado metabolice eso en un paciente grave, a mí me parece que es mucho. Estamos hablando de que quizás darle unos 150 a 200 gramos al día de dextrosa, de azúcar, al hígado que está en estrés. Creo que le vamos a dar hiperglicemia y lo podemos complicar un poco más. Yo creo que tenemos que irnos al extremo mínimo de dextrosa. 3 miligramos por kilo por minuto sería la recomendación que yo sugiero para nutrición parenteral. Aquí es una fórmula completa de qué es lo que lleva una nutrición parenteral. Ustedes pueden ver los componentes: el líquido, que puede ser agua bidestilada, dextrosa, aminoácidos, los lípidos, los electrolitos que les mencionaba, el sodio, el potasio, el fósforo. Hay que saber que hoy vienen nutriciones parenterales con electrolitos y sin electrolitos, hay que saber esa parte. Y los elementos trazas o los minerales y las vitaminas. Ese es
lo que debe llevar toda alimentación parenteral. Ya las cantidades, los porcentajes, depende de la pericia que está elaborando la nutrición parenteral. Claro, podemos hacer como decimos, una receta de cocina, como a veces los nutricionistas hacen, ¿verdad? Sacan una dieta de 1500 que tienen ya impresa por ahí, tienen una de 1200, tienen una de 1000, o sea, eso es una dieta de cocina, ¿no? Una receta de cocina. Yo creo que cada paciente debemos individualizarlo para darle lo mejor que él requiere. Les mencionaba, a la izquierda de ustedes van a ver unas bolsas, así se ven las bolsas de nutrición parenteral. En México le decían, ya viene la torta se referían a la bolsa de NPT, la comida. Arriba vemos una que es una bolsa 3 en 1 que la tenemos aquí en el país, de B. Braun, que es Nutriflex, trae en cada compartimiento diferentes macronutrientes, usted lo aprieta fuerte y se unen todos abajo. Ya no necesita entrar a la sala de operaciones, hoy lo hace usted en la cabecera del paciente. El seguimiento, checar la glucosa es importante, checar el calcio, el fósforo, el magnesio, las pruebas de función del hígado, hay que checarlas una vez a la semana, y los electrolitos, si es posible, la glucosa todos los días, a ver cómo está. ¿Por qué? Porque si nosotros damos nutrición parenteral y está hiperglicémico el paciente, lo metemos en un problema de inmunosupresión. No nos gusta el azúcar por arriba de 180 en cuidados intensivos, tiene que estar por abajo de eso. La mortalidad se eleva si la glucosa sube de 180. Ahora ya se imaginan los diabéticos que andan 300, 400. Aquí, esta foto la traía porque aquí está su ponente de ahorita, aquí al lado izquierdo, cuando estaba como sobrepeso. Pero allá, al final, tenemos con un chequito rojo, un cheque, el doctor Dudrick, Stanley Dudrick. Tiene 2 libros de nutrición enteral y parenteral, y él es el padre de la nutrición parenteral en el mundo. Él con sus perritos que ven ahí descubrió, infundiéndoles a ellos la nutrición parenteral que en ese entonces él estaba inventando, y por eso lo invitamos para inaugurar la Cámara de Flujo Laminar y el Departamento de Nutrición en el Seguro Social, y nos visitó y lastimosamente durmió hace como 3 años. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?